tenemos nostalgia de las piedras. Lo estoy viviendo apenas, pero lo estoy viviendo. El mismo rostro de Fraguas. Cuenta la historia, la imagen y el recuerdo de Aguascalientes. La fe no hace que las cosas sean fáciles, hace que sean posibles. Esto sin lugar a dudas lo podemos constatar en el trabajo y en el gran legado que dejó el presbítero Monseñor Antonio Hernández Gallegos a favor de los niños desamparados de Aguascalientes. Yo soy Ángel Mejía y el día de hoy los invito a conocer la historia y antecedentes de la Ciudad de los Niños, así como parte de la labor apostólica del Padre Toño en Aguascalientes. Quédense aquí en Cuenta la Historia. Antes de la fundación de la Ciudad de los Niños, en Aguascalientes destacaban dos centros de atención a menores desamparados. El internado San José, creado en 1945 por el padre Antonio Hernández Gallegos, y el orfanatorio Nazaret, obra del tercer obispo de Aguascalientes, Monseñor José de Jesús López y González, con el apoyo de la Congregación de Hermanas Maestras Católicas del Sagrado Corazón de Jesús. Este orfanatorio Nazaret es encargado a un padre, José Cuellar, que es el que comienza a trabajarlo. Y el obispo convoca una serie de damas que pues se dedican un poco a auxiliar al padre en esta tarea de atender niños huérfanos. El orfanatorio Nazaret, cuyo nombre evoca a la Sagrada Familia, se localizaba en la calle Puebla, hoy Pedro de Alba, en el barrio de San Marcos, donde se atendía a cerca de 50 niños. En 1950 fallece el obispo López y González y un año después, su sucesor, Monseñor Salvador Quesada Limón, pide al padre Toño se haga cargo de los infantes, a quienes se trasladan a la calle del Tesoro con los del internado San José, quedando al cuidado de ambos las hermanas maestras católicas del Sagrado Corazón de Jesús. Estas dos instituciones, además de la Escuela San Tarcisio, serán los pilares para crear la Ciudad de los Niños. Pero, ¿qué motivó al sacerdote Antonio Hernández realizar esta gran obra? Un joven, en aquellos años, el joven Isaac Montoya, le lleva al padre un niño, sabiendo que el padre tenía esas inquietudes porque el padre lo comentaba con sus primeros colaboradores que tuvo. La mamá del padre le dice: Antonio, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este niño? Aquí déjelo, mamá, aquí lo vamos a atender porque yo quiero formar un orfanatorio para niños y voy a hacer una ciudad. El presbítero Antonio Hernández Gallegos nació el 4 de junio de 1912 en la hacienda El Lobo, en Villa García, Zacatecas, hijo del señor Pablo Hernández Aguilar y la señora Esther Gallegos Vargas. Realizó sus primeros estudios en su lugar natal y la ciudad de Aguascalientes. Al descubrir su vocación sacerdotal, ingresa al Humanístico Seminario de Aguascalientes, que en aquella época se encontraba en lo que fue el Hotel Escobedo, cerca de los antiguos baños de Ojo Caliente. Le tocó vivir tiempos difíciles. En plena guerra cristera en 1927, junto con sus condiscípulos, tuvo que llevar su formación a escondidas. Después de superado el conflicto en 1929,
el joven seminarista se entrega por completo a su preparación, destacando en la creación literaria. En 1932 fue becado por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde continuó su educación y le permitió ordenarse como sacerdote el 11 de abril de 1936 en la Basílica de San Juan de Letrán, de manos del cardenal Francisco Marchete. Entonces el padre desde allá ya traía una visión muy grande, porque traía, a él le gustó, le llamó mucho la atención a la obra de Don Bosco. Entonces ya él traía ese pensamiento de formar aquí en Aguascalientes un orfanatorio para niños desamparados, para niños pobres. En marzo de 1938 regresa a México y es recibido con gran júbilo en su tierra natal. Después llega a Aguascalientes, donde es nombrado vicario cooperador de la parroquia de San José, y 2 años después lo nombran guardián del templo expiatorio, el Ave María. Ahí fue donde se va desprendiendo toda esa historia. ¿Por qué? Porque él, con ese amor de estar entre la gente humilde, entre la gente pobre, bajaba por la calle de Galeana con una campanita. Y al ruido de la campanita, pues salían los perritos a las calles, pero también salían muchos niños. ¿Por qué bajaba con la campanita? Porque el padre quería buscar un terreno donde darles doctrina a todos esos niños. Además de evangelizar y dar catecismo a los niños del barrio del Castillo, buscaba un sitio de reunión y esparcimiento para los niños del coro del Ave María. Para ello, primero se instalan en la calle Guerrero y luego adquiere una finca en la calle Rayón, y es aquí donde surge el oratorio festivo San Tarcisio, que luego se convierte en Escuela San Tarcisio. El padre admiraba mucho a San Tarcisio, inclusive a sus primeros niños que los llevó para estar en el Ave María como velando al Santísimo. Les pone a su grupo de monaguillos y de cantores, y de los niños que ya cuando era la escuela se los llevaba y les puso grupo San Tarcisio. Entonces por eso le pone a la escuela San Tarcisio, que fue el defensor de la Eucaristía en la época de los romanos. Al mismo tiempo, el padre Toño fundó otras escuelas: los Santos Ángeles, Santa Inés y Santa Teresita, además del grupo de Boy Scout. Este último en reconocimiento a un jovencito scout que lo alimentó y dio cobijo en su casa hasta que se repuso después de andar perdido y enfermo por las calles de Francia. Tampoco se puede olvidar su labor con los niños y jóvenes huérfanos del internado San José de la calle Tesoro, quienes acudían a recibir su educación básica en San Tarcisio, y los más grandes en las academias Llamas y Rodríguez Dávila. Y una vez, ya cuando estaban los primeros internos aquí en la calle de Tesoro, me dijo un día el padre: acompáñame, vamos a hacer la de Niño Dios. Me dijo, vamos a darles su regalito a los niños que ya estaban dormidos. Era muy tierno el padre Toño, era una persona, era un santo. Era común que se pusiera en la esquina de Juárez y Unión los domingos en día de mercado, con una bolsa de cuero, y entonces le decía a la gente: pague la pasadita. Pedía limosna. Era un personaje muy activo, muy echado para adelante, muy convencido de la bondad de su misión. Cuenta la historia que a los internos de San José los llevaba a bañar una vez a los baños Los Arquitos y otra al Ojo Caliente. Se iban caminando todos formados y así pasaban por la plaza principal y luego por Juan de Montoro. Habían muchachos de Jesús María y de otras partes que había internos, había como 80 internos. Y cuando vinieron los de Puebla, entonces eran como otros 80, entonces eran muchos muchachos. Comían en la calle de Guerrero 30,
ahí donde empezamos nosotros primero. Ahí iban a comer, pero dormían acá en Tesoro. Íbamos al Ave María, a misa, al Rosario, todos siempre estuvimos yendo al Ave María. Parte de internos en la casa Internado San José, que estaba aquí en la calle del Tesoro, y otros los tenía en su casa, porque el padre no descansaba, ni su familia, a su familia lo tenía trabajando. Desde su mamá, pobrecita, cómo trabajó mucho por la obra del padre. Los niños le decían la abuelita. A la escuela de San Tarcisio, donde asistían los niños del internado, también acudían los niños del barrio, muchos de ellos de escasos recursos a los que el padre Toño recibía sin cobrar. Parte muy importante en la educación de todos estos infantes fue la maestra Francisca Ruiz Esparza, Pachita. Que ella dejó todas sus riquezas, toda su familia por colaborar con él. Entonces, que ella se queda aquí como directora, deja todo y él se apoya mucho en ella. Porque aquí tenía la señorita Pachita un año de previo que preparaba a los muchachos para ir al seminario. Ya habían estado aquí unos parientes míos, unos primos hermanos míos. Por eso yo después ya me vine, pero estuvimos en la calle de Guerrero. Antes de aquí, yo vivía en la calle de Guerrero, pero de ahí veníamos aquí a la escuela. Es importante destacar que este tipo de escuelas, impulsadas por la Iglesia Católica, gozaban de gran aceptación por parte de la población que durante los años 30 y principios de los 40 se opuso a la educación oficial basada en el método socialista. Por eso mismo, muchas de ellas no estaban incorporadas al sistema de gobierno. Para darnos el certificado, nos mandaban a otras escuelas a revalidar. Íbamos a revalidar allá y entonces ya de allá nos daban los certificados. Iban varias escuelas, al Alcalá, al Juan de Montoro, a la Independencia. A esas 3 escuelas nos mandaban. La escuela de San Tarcisio funcionó como tal hasta 1967. En esta época es incorporada a la Secretaría de Educación Pública y cambia de nombre a Ignacio López Rayón, la cual funcionó por varios años más. Sin embargo, los estudiantes que pasaron los mejores años de su infancia en la San Tarcisio aún la recuerdan con nostalgia, al igual que a su fundador, el padre Toño. Estaba una ocasión almorzando cuando llega el padre Toño, porque él iba muy seguido a mi casa. Y entonces ya me dijo que si no quería venirme a trabajar aquí a la escuelita. Me llevó al salón, ya me estuve allí en la mañana dando clases y a la salida me dijo: pelón, tú tienes madera de maestro. Tú vas a ser maestro. El grupo, ya no oí ni un ruido y yo no aguantaba ese grupo. Estoy aquí de tercer año, en 1947. Terminando la primaria, entonces ya él empezaba con lo de la ciudad de los niños, empezaba con los primeros pasos, ¿no? Entonces le regalaron una imprentita. Y en esa imprenta, pues ya me metía ahí, ahora sí que a aprender. Y ahí fue cuando empezó mi relación con él. De hecho, en esta imprentita, de los primeros alumnos de la ciudad de los niños, como 2 o 3, se hicieron también impresores, y fue de lo que vivieron. Porque la escuela no solamente era una institución educativa, sino que era un centro social y cultural para todo este barrio de aquí, que era bastante grande en aquel tiempo y casi lo último de la ciudad, porque ya aquí estaba el arroyo. El padre Toño cada año tenía las posadas
las posaditas en este patio. En este patio teníamos nosotros las posadas y el padre las dirigía. Venían, él rezábamos el rosario, se adornaba todo esto con colores y adornos alusivos al tema navideño. Yo viviendo a la vuelta de su casa, salía de la escuela, me iba, hacía mi tarea, mis labores de la casa y me iba en las tardes con el padre Toño. Y allí pues rezábamos, veíamos la Biblia, me invitaba a veces a cenar sus frijolitos, su cafecito negro y ya corría yo a mi casa. Estuve en los Boy Scouts, que también el padre Toño, él trajo eso de Roma. Se dice que donde hay amor e inspiración, nada puede salir mal, y para el presbítero Antonio Hernández Gallegos, su proyecto La Ciudad de los Niños, tal vez estaba ya destinado, desde que asistía siendo seminarista a la hacienda de San Nicolás de la Cantera, antes San Nicolás de Chapultepec, para impartir catecismo a los niños de las localidades cercanas. Así pues, una vez que concibió su gran obra, tuvo como primera opción edificarla en San Antonio de los Horcones, Jesús María. Pero fue un 10 de septiembre de 1952 cuando es invitado a celebrar misa por la fiesta de San Nicolás de Tolentino, que el padre Martiniano Esparza le mostró la hacienda de la Cantera, que estaba en ruinas. Se encontraron con el casco de la cantera y entonces el terreno que mi papá le regaló se vendió para pagar el primer enganche de la hacienda de la ciudad de la Cantera, donde está ahora la Ciudad de los Niños. El dueño era don Antonio Morfín, que vivían en la calle de Nieto, casi enfrente con el padre Toño. Cuenta la historia que el predio tenía amenaza de invasión, por lo que don Antonio Morfín decide venderlo para una obra piadosa y así obtener un beneficio y evitar ser despojada. El padre Toño fue por mi papá, le dijo, oiga, creo que nos vamos a hacer aquí en San Antonio, la Ciudad de los Niños. Nos encontramos un lugar y llevó a mi papá a ver la hacienda. Claro, había cosas muy buenas, el templo, pues, todo muy bueno, el techo, todo estaba muy bien. La hacienda, sí, eso sí, toda destruida. Porque agujeros por todos lados, porque buscaban dinero y además había muchos señores que iban a caballo, que no querían que se hiciera ahí porque ellos la querían recoger, eran agradistas y que tenían derechos a esos terrenos. Te digo, vaya, le gusta el lugar, ve cómo estaba todo abandonado, pero él no dejó abajo la idea. Que uno de sus principales colaboradores sube al cerro que está ahí cerca y le dice, padre, pero todo aquello, ¿cómo le va a hacer para levantar todo eso? Y que él con una tranquilidad le dice, mira, la divina providencia. Y ahí está la prueba, más de 60 años ya, ahí está, que no ha dejado. El 3 de marzo de 1953 se adquiere la hacienda por 50,000 pesos. Cuando llegan los nuevos inquilinos, encabezados por el sacerdote, lo primero que hicieron fue acondicionar el lugar para pasar la noche. Aun cuando la hacienda era muy grande, lo único habitable era la sacristía del templo. Una tarde estábamos comiendo cuando llega el padre Toño con una troca. Ya los muchachos estaban esperando con sus colchonetas y todo para cargar. Cargaron todo y se fueron allá. Otro día, del día que se fueron, llega un muchacho todo hinchado, ronchas por todos lados. Le habían picado los puricates, porque la primer casa que tuvieron fue la sacristía y estaba llena de esos animales. Para levantar esta gran obra, el padre Toño contó con la ayuda de muchas personas que se unieron a su noble misión, ya sea con trabajo o ayudando a colectar dinero para hacer de esta finca en ruinas un verdadero hogar para los niños desamparados. De hecho, si tú observas el mural de la Feria de San Marcos que pintó Osvaldo Barra en Palacio de Gobierno, en el lado derecho, arriba, hay una escena de la Plaza de Toros San Marcos. Ahí se ven varias figuras,
con una sábana, se ve una figura de negro y bueno, pues es el padre Toño que está pidiendo la cooperación de los asistentes a alguna de las corridas de toros de la feria. De esos padres de familia que cooperaron con él muchísimo al inicio, tenían la campaña del 20, las alcancías que están por ahí, está una original, a todos los barrios, a pedir casa por casa. A mí de niño me tocó porque mi madre me llevaba. Íbamos casa por casa a timbrar, a tocar, y vieras qué colaboración de toda la gente de Aguascalientes. Pero yo seguí cooperando con la Escuela de los Niños, recogiendo donativos, totalmente empresas, a particulares. Fue mi relación, ¿verdad? Poco a poco. Y ya pasando el tiempo, se formó lo que es la asociación civil. Y ahí me involucraron como vocal. Después de muchos años de trabajo y perseverancia, el padre Toño logró sacar adelante la ex hacienda y mejorarla en todos los aspectos. En 1967 es nombrado obispo de la diócesis de Tabasco y deja al frente de la Ciudad de los Niños al presbítero José de Jesús Rubalcaba, quien por 47 años, al igual que todos los sacerdotes que lo presidieron, continuaron con los ideales de su fundador. Desde 1998, esta institución abrió también sus puertas a niñas, principalmente a las hermanas de los internos, y años más tarde dio asilo a personas desprotegidas de la tercera edad. El señor obispo Antonio Hernández acudía con frecuencia a la Ciudad de los Niños. En una de sus visitas, el sábado 13 de octubre de 1973, celebró lo que sería su última misa. A la mañana siguiente, amaneció postrado. Fue llevado a la ciudad de San Luis Potosí para ser atendido en la clínica de Guadalupe y ahí murió la mañana del 21 de octubre. Fue tan querido. El día que él murió, estaba la catedral, que no cabía la gente, en serio. Lo llevamos cargado, caminando todo hasta la Ciudad de los Niños, que es donde está sepultado. Pues después muy triste, la muerte del padre Toño. Para nosotros fue él fue nuestro verdadero padre, porque como yo me vine de chiquillo, pues acá fue donde pude vivir. El padre Toño fue una persona que de platicar con él se radiaba una humildad, una sapiencia que tenía, que todo el mundo lo quería mucho. El padre Toño fue un santo varón, es un santo varón, que hay muchas historias de él, muchas. Bueno, yo creo que era una persona que tenía una intensa vida espiritual, lo proyectaba hacia los demás, ¿verdad?
podíamos decir ya anticipadamente que el Padre Toño era un santo. En agosto de 2005 dio inicio el proceso de canonización del excelentísimo señor obispo de Tabasco, Antonio Hernández Gallegos, quien actualmente es siervo de Dios y que por su obra pastoral a favor de los niños desamparados siempre será recordado como parte de nuestra historia. Yo soy Ángel Mejía y los invito a que me acompañen la próxima semana en un programa más de Cuenta la Historia, la imagen y el recuerdo de Aguascalientes.